Tenemos ahora la participación de nuestro gran amigo y compañero, maestro Iván García Solís, miembro fundador del Movimiento Revolucionario del Magisterio. Aquí también lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Hay que decir, antes que todo, que Gonzalo es maestro cesado. Tiene 10 años de cesado. La lucha sigue, la lucha sigue. La lucha sigue. Línea honesta y combativa, esa es la alternativa. Esa es la alternativa. Si Juárez viviera, con nosotros estuviera. El día, claro que sí. El día de hoy rendimos homenaje a Otón Salazar, dirigente del Movimiento Revolucionario del Magisterio desde 1956. Antes, ya lo dijeron, había luchado como estudiante contra el plan alemán, que era el plan de la reelección de uno de los presidentes más rateros que ha padecido México. Y se evitó esa reelección. Y más adelante, antes de ser dirigente sindical, Otón había dirigido una huelga en la Normal Superior que dio como resultado, entre otras cosas, la creación de la anexa, la escuela secundaria anexa a la superior, que hoy es la escuela más prestigiada y de mejores resultados en todo el país. Esa es un antecedente que tenemos que saludar y tenemos que festejar. En 56 se convoca un mitin por los charros de entonces en los patios de la SEP. Y ante el engaño de estos, ya habían pactado antes con el gobierno y engañaban al maestro, a los maestros. Otón, conocido ya, impulsado por sus compañeros de la Normal Superior, toma el micrófono y dice, de la 9 desde luego, muchos de ellos también maestros secundarios, hasta hoy han estado ustedes al frente de la sección 9. En adelante seremos los maestros los que conduciremos la lucha. Y así ocurrió. Se convocó a un congreso, pero hubo dos. Los charros impusieron a Rita Sánchez y los maestros elegimos un comité democrático encabezado por Otón, que fue rechazado por el Tribunal de Arbitraje. ¿Se parecen las historias? Se parecen las historias a 50 años de distancia. En abril de 1958, porque la lucha siguió, el MRM demandó 40% de aumento al salario y tras una brutal represión del 12 de ese mes, el 30, se instaló la heroica Guardia Permanente en los patios de la SEP, que duró 36 días y 36 noches, primer plantón magisterial en la historia de este país. Producto de esa lucha fue la conquista de un aumento del 26%. En ese tiempo solo se daba 10% anual. 26% al sueldo base, el más alto desde entonces y conseguido para todo el país. La novena luchó por los maestros de primaria y educadoras del Distrito Federal y triunfó con un aumento salarial para todo el país. Lucha de esta señera sección novena. El 6 de septiembre del mismo año, 58, fue un año
muy cargado de acontecimientos. El 6 de septiembre, Otón fue detenido en su domicilio. Es que después del triunfo económico, siguió el triunfo, siguió la lucha por echar abajo al charrismo de entonces. Que esa es la historia también, la historia de siempre. Claro. Y el que lo mandaba, que era Sánchez Vite. Se inició este día 6, fue un día de combate todo el día y parte de la noche. Otón fue detenido en su domicilio a las 10 de la mañana. Y nosotros que estábamos en el Monumento a la Revolución, listos para marchar, se inició allí un combate porque fuimos agredidos por los granaderos y policías de todo tipo de entonces, y este combate duró hasta la madrugada del día siguiente porque seguimos caminando por Avenida Juárez y las columnas se dividieron, unos se fueron por Madero, otros nos fuimos por Belisario Domínguez, llegamos a Santo Domingo. En Santo Domingo había una celada de policías judiciales, ahí fue detenido Benito Iceta, ¿te acuerdas, Beatriz? Y otros se fueron ya rumbo a Lánfora. Hubo una batalla de todo el día y parte de la noche el 6 de septiembre. Ese 6 de septiembre tuvo un impacto nacional muy grande. Y obtuvimos un triunfo, pero antes de eso, este combate llevó a que contra el magisterio prácticamente se declarara, se impusiera sin declararlo, el estado de sitio. No había lugar seguro donde reunirnos. Del sindicato del Ánfora fuimos expulsados. En las escuelas donde se realizaban reuniones hubo también aprehensiones, hubo represión. Estado virtual, estado de sitio contra el magisterio. En esas condiciones y con el apoyo de los ferrocarrileros que ya habían ganado, hay que decirlo, encabezados por Demetrio Vallejo, habían superado, ¡viva Demetrio Vallejo! ¡Viva Demetrio Vallejo! Habían superado la imposición del charrismo. El nombre viene del dirigente de ellos, que le llamaban el charro, un maquinista que se vestía de charro, y así le apodaban. Y había, García de León se apellidaba, y ese personaje que ya es antihistórico, digamos, esto ocurrió en 1948, esa imposición. Los ferrocarrileros tenían buenas razones para echar abajo a ese dirigente. Teníamos entonces el apoyo de los ferrocarrileros, éramos luchas paralelas. También los petroleros estaban en la calle, secciones 34 y 35 con los chimales a la cabeza. A veces nos reuníamos con ellos. Por supuesto, los electricistas siempre nos apoyaron, siempre nos apoyaron. Estaba Sánchez de Lit, Álvaro, hermano de Agustín, día tras día en lo que fue nuestra guardia permanente. Viva la lucha del sindicato electricista, que es hoy la lucha por defender la industria eléctrica, el petróleo y el contenido nacionalista de las políticas. Nunca serán vencidas. Así es. Trabajadores unidos jamás serán vencidos. Los telefonistas también y los telegrafistas también. Así es, los postales también. En esta ocasión, repito, había práctico estado de sitio contra los maestros. Otón detenido, los dirigentes perseguidos, 3 más estuvieron detenidos, y Demetrio Vallejo abrió una entrevista
con Adolfo López Mateos, que era presidente electo. Hay que decir que estábamos en la época de Ruiz Cortines. Ruiz Cortines fue el que nos reprimió, no obstante que había declarado en uno de sus informes: menores males causa el ejercicio, el abuso de la democracia, que el ejercicio más leve de la dictadura. Esa frase la controvirtió con hechos de brutalidad y de represión. En esa entrevista, los ferrocarrileros nos invitaron a participar, a algunos maestros. Yo era dirigente delegacional y me tocó en suerte estar en esa entrevista. Llegó Demetrio Vallejo, era en la casa de López Mateos, en Jardines del Pedregal, una estancia enorme. Estaba todo el movimiento sindical de entonces. Vallejo encabezaba el movimiento sindical. Y estaban todos estos grupos de trabajadores que hemos mencionado. Pregunta López Mateos: compañero Vallejo, y aparece Vallejo allá a la distancia, ¿no? Un hombre de estatura pequeña también, pero con mucha fuerza, con mucha decisión. A sus órdenes, señor presidente electo. Se acerca. Y López Mateos le dice con una voz impostada de orador de concurso, le dice: compañero Vallejo, lo felicito y espero que el sindicato ferrocarrilero apoyará al gobierno de la revolución. ¿Y qué contestó Vallejo? Vallejo dijo: sí, señor presidente, el sindicato ferrocarrilero apoyará aquellos actos positivos del gobierno. No se podía decir eso en aquellos años. El presidente era alguien absoluto. Después aprendimos a mentarle la madre en las calles y lo hicimos repetidamente, y ahora con más razón que nunca. Pero en ese tiempo la figura presidencial estaba en un sitial de los dioses. En ese momento estábamos Enrique Beltrán y yo juntos cerca de la mesa de López Mateos. Él estaba en su escritorio, atrás de su escritorio. Inmediatamente tuvo un tic en la mejilla, aviso del aneurisma que después lo llevó a la tumba. Se conmovió, se irritó, se indignó con esa frase de Demetrio Vallejo. Esa, pero fue tajante, fue premonitoria, porque yo digo que ahí, en esos momentos, empezó a surgir la idea de que el gobierno no permitiría el desarrollo del movimiento sindical democrático. Ahí me tocó demandar la libertad de Otón y nuevas elecciones, que era nuestra demanda. Otón estaba en la cárcel. López Mateos dijo: no soy presidente en funciones, ofrezco mis buenos oficios y búsquenme a W. Sánchez. Imagínense, autonomía sindical. Búsquenme a W. Sánchez, tráigamelo aquí, que era el secretario general en turno del CENTE. Se dio la figura estatutaria y se localizó el artículo 20, que permitía la realización, cuando había discrepancia en las secciones, de congresos de masas. Congresos de masas. Hay que decir que después del que se hizo, inmediatamente purgaron los estatutos y lo quitaron hasta del abecedario. Se utilizó el Congreso de Masas, siguió la negociación, ahí participaron compañeros como Manuel Ontiveros, que lo relata muy bien en sus libros, y se logró convocar la convocatoria a un Congreso de Masas, es decir, compañeras y compañeros, voto directo y secreto de todos los trabajadores de la educación, pero además todos reunidos bajo un mismo techo. Llegamos a la Arena México, pese a que estaba rodeada de granaderos y que la prensa desalentaba la participación de los maestros y las maestras, fuimos llegando hasta
colmar la Arena México. Y ahí los charros de entonces, que eran los pistoleros, así les llamábamos, porque sí, aquí hacían concursos de tiro aquí en la sección novena, en la madrugada ya, intoxicados. Esa gentuza, en el área de prensa, resguardados por una malla de acero, se dedicaron a provocarnos. Y decían los pistoleros, no me acuerdo de los nombres, pero ni de los apodos. ¿Cómo? El Masudo era uno. Bueno, Chacón, nuestro primer preso político, hay que decirlo, aquí está Chacón, en 1956. Nos provocaron desde ahí, y uno se atrevió a decir: esos que están ahí no son maestros. Automáticamente todos sacamos nuestra credencial, sin planearlo, sin que alguien lo propusiera, automáticamente. Fue una respuesta tajante. Ahí estaban las credenciales. Maniobraron cuanto pudieron, porque ese congreso terminó muy tarde, pero se hizo la votación, voto directo y secreto, y la planilla oro, como ya se dijo, lo dijo Gerardo, obtuvo 9,805 votos contra 37. ¿Cuáles eran los 37? Los charros que cuidaban las casillas a nombre del Comité Nacional. Esa fue una... Es decir, nos precedieron los ferrocarrileros con una votación impresionante, ellos fueron 80,000, una cosa así, no sé cuántos quedaron, pero eran 65,000 contra también cualquier número. Fue vidas paralelas la del sindicato de ferrocarrileros y la sección novena del CENTE. Vidas paralelas, extraordinarias vidas paralelas. Tras negociaciones, un mes después, decimos, se hizo el Congreso de Masas previsto en los estatutos, y con el resultado que ya mencioné. Otón fue liberado después de 3 meses de prisión, cambió el clima político y empezó a trabajar el comité, pero ya con esa, bajo sospecha de ser un comité independiente, que claro, lo era. El Comité Democrático, encabezado por Gabriel Pérez Rivero, logró incrementar, fíjense también cómo las cosas se parecen, logró incrementar las participaciones que asignaba el Comité Nacional, que siempre en forma miserable se queda con el 90% para sus gastos y sus lujos y sus derroches, y solamente le da un mísero 10% a las secciones. Es decir, es un sistema, es un modelo expropiatorio, vejatorio de la democracia de las secciones. Logramos un incremento en las participaciones, las compartió el comité con las delegaciones. Eso fue importantísimo porque la vida delegacional floreció y había periódicos delegacionales por todas partes, y nuestra sección tenía un periódico formidable, impreso con medios modernos para entonces, en offset, y nuestro periodista eximio, Manuel Ontiveros Balcázar, que ya no nos acompaña, sí, merece un aplauso, Manuel Ontiveros Balcázar, publicaba un excelente periódico donde aparecía, sin faltar una cifra, el informe de finanzas que hacía Elia Sortibrán Dávila. Y ahorita viene el vino. ¿Qué hizo ese comité también? Ese comité gestionó becas e inscripciones para hijos de maestros, y ahí estaba a la cabeza de ese trabajo Lino Medina Salazar, valioso y valiente compañero
ya ha desaparecido uno de los puntales del movimiento revolucionario del magisterio. Lino, a veces había muchos prejuicios anticomunistas. Lino era miembro del Partido Comunista, y aunque la dirección nacional andaba mal, la del Partido Comunista, porque tenían arreglos ahí con los del Comité Nacional, la gente de base del Partido Comunista era gente noble y decidida, y por eso nosotros, los que no militábamos aún en ese partido, siempre lo respetamos. Lino fue uno de los pilares más sólidos de la defensa, no del socialismo, del comunismo, en ese movimiento sindical magisterial, como digo, todavía presa de prejuicios muy fuertes, alimentados por el medio ambiente, por la prensa, por todo lo que existía en esa época, ¿no? Entonces, reconocemos también esta labor de Lino Medina Salazar. Este auge de la sección 9 democrática tuvo también expresiones muy importantes, porque tenía una promoción cultural importante y organizó unos juegos deportivos en que participaron todas las zonas de la sección del Magisterio del Distrito Federal. Fue sumamente brillante el desempeño de ese comité. ¿Cuál es el punto que fue utilizado por el gobierno para planear su derrumbe? Bueno, que el Comité de la 9 era solidario con las luchas sindicales y desde luego con nuestros hermanos menores, los estudiantes de la Escuela Nacional de Maestros, hoy benemérita. Apoyamos a los normalistas. Esta lucha fue la que provocó esas frases terribles de Torres Bodet. Torres Bodet veía al país y a los maestros como unos siervos obedientes, decía que debían ir al sacrificio, que debían ser la teoría del apostolado. Eso era lo que decía Torres Bodet, y tenía un prestigio como poeta, pero fue pésimo secretario de Educación. Sí, verdugo intelectual, porque él avaló y trató de justificar la represión física que se lanzó contra el magisterio. Hay que decir entonces que ya había un ambiente difícil, porque también se cerraba el cerco sobre el sindicato ferrocarrilero. El sindicato ferrocarrilero, fiel al mandato de sus bases, estalló huelgas para incrementar los salarios y fue violentamente reprimido. Una de las represiones más bárbaras que ha habido al movimiento sindical fue la de los ferrocarrileros, en donde se utilizó todo, el ejército incluido, porque estaban en todo el país. Los ferrocarriles eran el punto neurálgico de las comunicaciones en nuestra patria. Esa represión fue tremenda, millares de ferrocarrileros fueron apresados y sus dirigentes, por supuesto, Demetrio Vallejo, el primero, y el cerco se cerraba sobre el sindicalismo democrático. La novena estaba en esa situación. El Comité Nacional, siguiendo órdenes o aprovechando, o las dos cosas, la situación dominante, desató también la persecución y desconoció al comité de la sección novena. La sección novena respondió con un paro
con un paro que instalamos en la Escuela Nacional de Maestros. Este paro se mantuvo durante más de 80 días. Fue un paro muy prolongado, muy difícil. Hubo descuentos, hubo suspensiones antes de los ceses, hubo detenciones, hubo secuestros y la más brutal represión que mencionó Peláez, el 9 de agosto. Entonces, esta fue una lucha heroica de la sección novena. Tuvo que levantarse el paro porque no había posibilidades de continuar. En un libro recientemente publicado, que hoy lo recomiendo porque está de Amparo Ruiz del Castillo, es una larga entrevista que hizo con Otón. Ahí Otón dice, ¿cómo? El libro, tienes el nombre, es Otón Salazar, no recuerdo el nombre completo, ayer estuve con ella, pero es un libro que se puede conseguir. Y el movimiento revolucionario del magisterio, algo más, tiene un cintillo abajo, correcto. Este libro, por cierto, mañana se publica en CNN, una entrevista en donde participó la autora y un servidor, conducido por Carmen Aristegui. Entonces, a las 10 de la noche se publica esa entrevista que nos hizo Carmen Aristegui. Mañana, se iba a publicar hoy en atención, ¿cómo? A las, ¿cuál es? CNN. Hay que buscar el número, es canal de cable. Bueno, ¿cuál? 703 en cable. ¿Qué más quiero? CNN. Bien, entonces el MRM tuvo que levantar el paro y vinieron los ceses, las detenciones, la violenta represión en la calle. Muchos fuimos suspendidos y otros cesados, 4 permanecieron cesados, notoriamente Otón Salazar y Lino Medina. Los mantuvieron siempre cesados. El MRM siguió en la batalla. El 16 de julio, eran tiempos muy difíciles ya. El 16 de julio de 1961 organizamos el primer congreso para aprobar sus bases orgánicas y demandar la libertad de los presos políticos. Fíjense, el movimiento sindical magisterial estaba cargando con la responsabilidad de la libertad de los presos políticos, porque los partidos de izquierda estaban prácticamente ilegalizados. Era un resquicio muy pequeño, pero todavía un resquicio donde podíamos actuar. Ahí ese congreso lo presidían las fotos de todos los presos políticos, que ya eran, no sé si 40, era un número muy grande de presos políticos entonces. Sí, bueno, no, pero en ese momento estaba la galería ahí de esos presos políticos y completando la lista con los nombres. Gerardo Unzueta estaba en la cárcel de Lecumberri. Tiene la cuenta más exacta. Sí. ¿No? Hay que hacerle un reconocimiento a Gerardo Unzueta, que siempre estuvo con los algodoneros, con los maestros. Aquí está con nosotros. Aquí está con nosotros. Es de la generación de Otón Salazar. Bueno, entonces, este congreso, fíjense, cambiaron las cosas, pero la represión continuó, porque ese congreso, que estaba, como decimos, con las tintas cargadas, ¿por qué? Pues porque
el país estaba en una situación de práctica dictadura, de suspensión de garantías. Entonces, ahí lo disolvieron, buscaron otra fórmula, una fórmula prácticamente fascista, porque a unos, en una iglesia vecina al local sindical de la Ánfora, donde estábamos nosotros trabajando, llegaron provocadores del gobierno a decirles a los feligreses que los maestros que estaban ahí reunidos querían ir a quemar la iglesia. Nosotros, era un canoa magisterial, era una especie de canoa magisterial. Ya se acuerdan, ¿no? Canoa, lo que pasó en Puebla. Eso le hicieron a Vicente Escudero en Zacatecas. Bueno. A Vicente Escudero lo acusaron en el 35 que daba clases en la iglesia. Bueno. De viudas Zacatecas, y no fue cierto. Bueno, no eran originales, tenían por ahí su bibliografía. Entonces, los disolvieron se lanzaron contra los maestros. Los vecinos engañados, desde el micrófono se les pudo disuadir, no así a los que iban a golpear y a combatir a los maestros. Entonces eran pistoleros del CENTE y agentes secretos. Tuvimos que concluir ese congreso en la clandestinidad, en una chinampa en Xochimilco. Ahí nos fuimos. Nos condujeron los compañeros de Xochimilco, caracterizados ellos como remeros. Bueno, sí, llegaron los compañeros ahí. ¿Cómo? Sí. Si vemos ahí entramos al cuerpo directivo, entonces Aurora Castillo, Rodolfo Rodríguez Torrijo, que ya nos acompaña, y un servidor. Ahí ingresamos. Eran tiempos muy difíciles porque la represión había aumentado. Bueno, entonces, este Congreso mantuvo Aquí hay una cosa muy importante, que el movimiento democratizador del magisterio ha mantenido sus instrumentos paralelos. Es decir, nosotros teníamos el pleno de representantes, ahora existe también una dirección paralela, y la CENTE es una dirección paralela. Hay comités, hay comité en Oaxaca, hay comité en otras partes, aquí tuvimos comité, pero la CENTE no se disuelve, porque es lo que le da continuidad a la lucha. Nosotros teníamos ese mecanismo. El 3 de octubre de 68, bueno, me salto porque es muy larga la historia, quiero ya terminar, pero esto nos mueve el corazón, ¿verdad? Los recuerdos de todas estas etapas. El movimiento estudiantil, mucha gente participó del magisterio, hubo presos políticos, y el MRM, el 3 de octubre de 68, cuando nadie levantaba la voz, insertó un pequeño desplegado en la prensa condenando la matanza del 2 de octubre. Y trabajó también por la libertad de los detenidos, y en el caso de los maestros, luchando porque no fueran cesados y les fuera entregado su sueldo. El sindicato, logramos que el sindicato pagara los salarios de los compañeros maestros que estaban presos. Pasamos a otro episodio. Más adelante, en 1972, esto lo menciono porque es importante y no está bien registrado quizá. En 1972, el MRM, que ya tenía una expresión nacional, porque teníamos grupos del MRM en una buena cantidad de estados, convocó a un paro nacional. ¿Cuál fue la razón? La misma de siempre. El Comité Nacional había convocado en un pliego petitorio a luchar por 105 pesos hora, semana, mes. Gracias. Traicionó. Y entonces dijimos, el MRM levanta la bandera de los 105 pesos hora, semana, mes. Por eso hoy han visto, no levantan, nunca piden nada. Han visto que el CENTE haga una petición de 30, 40, 20, no se atreven a pedir, yo creo que ni 5%, porque saben que si no cumplen, la base se revela y la base es la que se moviliza. Pues entonces hicimos este paro, que fueron
tuvo repercusiones parciales en contingentes de 8 estados, pero fue el primer paro nacional convocado desde el movimiento revolucionario del magisterio. Cuando pasa el tiempo, mejoran las condiciones para la lucha y entonces viene ya la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Nosotros debemos decir que estando como estábamos en cargos en el Comité Nacional, porque lo hacíamos con el legítimo derecho de participar en minoría, hicimos una exigencia pública, César Núñez y yo, que éramos miembros del Comité Nacional entonces, exigimos que el Comité Nacional se reuniera para apoyar la huelga de los maestros de Chiapas. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue que nos enjuiciaron y verbalmente el secretario general de entonces, que se llamaba Andrade Ibarra, nos declaró cesados y expulsados. Claro que lo hizo de palabra, hizo una fantochada, tipo mafioso, nos citaron todos los miembros del Comité Nacional y según ellos nos expulsaron del Comité Nacional a César Núñez y al que esto dice. No ocurrió eso, seguimos luchando dentro de la coordinadora. La coordinadora posteriormente entró al Comité Nacional y la lucha siguió. Ya no hablo sobre esto porque muy bien lo hizo Gonzalo. Termino con lo siguiente. La larga trayectoria, digo lo siguiente antes de cerrar con el homenaje a Otón. Esto refuerza la idea de que en pocos sindicatos ha habido esta continuidad sindical, lo comentaba con Gonzalo. Los ferrocarrileros, por las difíciles circunstancias, por lo que sea, bueno, ya no hay ni ferrocarriles, los vendió Cedillo. Entonces, no hubo ya continuidad. Los petroleros, ahora que están cometiéndose esta agresión tremenda contra petróleos mexicanos, esta privatización brutal, ¿dónde está la lucha petrolera? Los opacaron. No hubo continuidad. Los telefonistas, ¿en qué cayeron? Los telegrafistas tampoco. Hoy decimos que la educación, eso también nos ayuda, la educación nacional es tanto o más estratégica que el petróleo. Por lo tanto, los trabajadores de la educación tenemos el enorme compromiso de luchar por un cambio a fondo, no solo del sindicalismo, sino de la educación nacional. La larga trayectoria de Otón es un ejemplo que contrasta con el entreguismo y la corrupción de la dictadura perpetua del CENTE, consentida y utilizada por el gobierno de derecha que padecemos. Gobierno ilegítimo, ya se dijo aquí. Pero esta ruta de los trabajadores, lo que hicimos en el Congreso de Masas en 58, es un valioso antecedente para la defensa de este nuestro comité de la sección novena, que ha sido también despojado de su legítima representatividad. Aquí ha llegado ya nuestro secretario federal de la sección, el secretario federal legítimo de la sección novena del centro. Y también otra vez la historia se parece, ¿no? Otra vez la historia se parece. Y ya por ahí vi una declaración de algunos de ustedes que si tienen dudas de que somos mayoría, que nos pongan a prueba. ¿No es así? Si tienen dudas, recuento, y el recuento puede ser otro Congreso de Masas. Voto directo y secreto con garantías. Nada. Voto por voto y escuela por escuela. Bueno, entonces termino también diciendo lo siguiente, que es muy importante. En la parte educativa, necesitamos desde luego un nuevo sindicato. Este sindicato, alguien lo dijo aquí, surgió en el 1943, es un esqueleto vacío. Ese modelo de sindicato no sirve, hay que sustituirlo por otro sindicato verdaderamente autónomo y combativo en el marco de la libertad sindical, para lo cual hay que derogar
apartado B del artículo 123 constitucional, ¿de acuerdo? Hay que romper toda esa coraza corporativa que tuvo un origen noble con Lázaro Cárdenas, pero que fue desvirtuada. Y entonces necesitamos también hacer un cambio educativo muy importante. Fíjense, Gonzalo lo dijo, el primer proyecto educativo del México independiente, tú te fuiste hasta los prehispánicos, pero del México independiente va de Gómez Farías a Justo Sierra. Sí, hay dos leyes importantísimas que son del Distrito Federal, la ley Baranda y la ley Sierra, que son muy importantes porque abren el cauce para que se haga un sistema educativo, pero en ese primer proyecto no se hizo. El segundo gran proyecto educativo comienza con Vasconcelos, que hace una ley estupenda, que nos sirvió de inspiración para la ley del Distrito Federal, para la ley de educación del Distrito Federal, que es importantísimo. ¿Por qué? Porque crea la dirección por consejos. Es decir, ya no se trata de inspectores, de sargentos y de capitanes en la educación, ¿no? Que son los inspectores. No, se trata de consejos, de una dirección colegiada de la educación, como lo saben los pedagogos. Y entonces necesitamos incubar. El segundo proyecto educativo tuvo su culminación con Cárdenas. De ahí en adelante, el primer Torres Bodet, pues lo perdonamos porque no nos insultó, ¿verdad? Pero ya el segundo Torres Bodet fue un desastre, y de ahí para abajo se vino la educación, y ahora ya no es dirigida en México, es dirigida desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial y la OCDE también. Metiche y todo, les ha dicho, señores, no van a poder imponer la alianza por la calidad de la educación sin los maestros. Se los dijo ya la OCDE, que es su madrina pedagógica, de tal manera que podemos decir, si hasta su madrina los reprueba, nosotros debemos decir, abajo la alianza ilegítima por la falsa calidad de la educación. ¿Estarán de acuerdo? Entonces, termino diciendo, le toca al Magisterio Democrático, a la coordinadora, a la sección 9ª, que es pivote de cambio, le toca generar y construir el gran tercer proyecto educativo del México independiente, que tome en cuenta una dirección democrática, un financiamiento suficiente, el eje de todo, el maestro. Finlandia avanzó porque hizo una reforma del sistema de los maestros, respetándolos, no agrediéndolos, como la Gordillo, que quiso que se convirtieran las normales en academias de turismo. Ya rectificó. Y que ya rectificó. Ya echó para atrás, ¿verdad? Pero ¿quién le cree? Entonces, ese tercer gran proyecto educativo tiene que surgir de la experiencia acumulada del magisterio democrático de este país. Por lo tanto, compañeras y compañeros, cuando pensamos en esto, pensamos en el gran impulso que nos dio Otón, y decimos, compañeras y compañeros, hoy, como hace 50 años, la lucha sigue. Viva el primer Congreso Democrático de la sección 9ª del CENTE, aquel de la Arena México. Viva el Comité Democrático actual de la sección 9ª del CENTE. Viva Otón Salazar, para quien pido no un minuto de silencio, sino un minuto de pie, de muy fuertes aplausos. Viva Otón Salazar.